Hola, mi nombre es María Lía Lucio y hoy haremos un breve repaso del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así como explicaremos algunos delitos para que sepas cuándo puedes estar incurriendo en alguno de ellos. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes se creó para juzgar a los delitos cometidos por personas entre los 14 y los 18 años. Esto quiere decir que si tienes 18 años, aunque hayas cumplido ese mismo día y cometes un delito, ya no serás juzgado con este sistema. La Ley 1098 del 2006, también conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, es la ley que rige todos los procedimientos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Este sistema existe porque el reproche que le hace la sociedad a los adolescentes es diferente del de los adultos, por eso las medidas tomadas dentro del proceso serán de carácter pedagógico, educativo y diferenciado. ¿Cuáles son los entes que hacen parte de este sistema? El primero es la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de investigar, imputar y acusar a los presuntos culpables de los delitos cometidos. El segundo es el Juez de Control de Garantías, que vela por los derechos del adolescente y autoriza o niega las actuaciones de la Fiscalía. El tercero es el Juez de Conocimiento, que dirige el proceso, dicta la sentencia e impone la sanción. 4. El Defensor del Procesado. Se encarga de dirigir y de diseñar la defensa del adolescente. Puede ser un defensor de oficio o puede ser un defensor de confianza. Esto quiere decir un abogado contratado para la defensa del adolescente. Quinto, el defensor de familia del ICBF se encarga de acompañar al adolescente en todo el proceso y además presentará un informe sobre el entorno social y familiar del presunto responsable al juez de conocimiento antes de que dicte sentencia. Sexto, el Ministerio Público se encarga por velar por las garantías procesales y los derechos fundamentales del adolescente. ¿Te pueden privar de la libertad antes de la sentencia? Sí. Lo que pasa es que esa privación será de máximo 5 meses y dependerá de cada caso. Por eso te recomendamos que le preguntes a uno de los entes que mencioné anteriormente sobre tu caso específico. La amonestación es la imposición de unos cursos que debes tomar sobre derechos humanos y convivencia ciudadana. Sin embargo, esto no te exime de tener que pagar una indemnización por los daños que causaste. También te pueden imponer unas ciertas reglas de conducta por un máximo de 2 años en los que tendrás prohibiciones y obligaciones. También podrás tener la imposición de prestación de servicios a la comunidad. Tendrás que hacer por un máximo de 6 meses, de forma gratuita, unas labores de interés general. La libertad asistida consiste en una libertad bajo supervisión por un máximo de 2 años. La internación en medio semicerrado consiste en la asistencia a un programa de atención especializada durante un máximo de 3 años en horario no escolar. La privación de la libertad será en un centro de atención especializado y hablaremos de eso más adelante. ¿Qué criterios se utilizan para definir las sanciones? La edad del adolescente, la aceptación a cargos del adolescente, la gravedad de los hechos, el incumplimiento de los compromisos con el juez, entre otros. Hay diferentes circunstancias por las que te pueden privar de la libertad. Una de ellas es, por ejemplo, cuando incumples alguna de las obligaciones contraídas con el juez. También puede privarte de la libertad cuando tienes más de 16 años y la pena mínima en el Código Penal para el delito que cometiste es de 6 años. Finalmente, se privarán de la libertad aquellas personas que hayan cometido delitos como homicidio culposo, homicidio doloso y todos los delitos contra la libertad e integridad sexuales. Debes tener en cuenta que, aunque cumplas los 18 años, seguirás cumpliendo tu pena en el centro de atención especializada. Si un adolescente es condenado por algún delito, ¿debe dejar el colegio? No. Es más, el defensor de familia debe asegurarse de que el adolescente siga en el sistema educativo. Por lo corto del video, apenas explicaremos algunos de los delitos más relevantes. El delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consiste incluso solo en tener en tu posesión drogas estupefacientes. Es un delito que, para el Código Penal, tiene una pena prevista mínima de 6 años, razón por la cual en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes podrá tener una pena privativa de la libertad. Ahora hablaremos del delito de hurto, comúnmente llamado robo. Consiste en apoderarse de un objeto ajeno para un provecho individual. Puede haber hurto simple o hurto calificado. Dependerá de las circunstancias de hecho
y del objeto sobre el cual recae la conducta. Ahora bien, solo el hurto calificado tiene una pena mínima en el Código Penal de 6 años. Esto quiere decir que solo si has cometido el hurto calificado podrá haber una privación de la libertad dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hablaremos ahora de los delitos sexuales violentos. Se dividen en dos: el acceso carnal y el acto sexual. ¿Cuál es la diferencia? En el acceso carnal tiene que haber una penetración, ya sea por un miembro viril o alguna otra parte del cuerpo humano o un objeto, por la vía anal, vaginal u oral. En cambio, en el acto sexual violento tiene que haber tocamientos o besos en alguna de las partes de la víctima. ¿Cuál es la importancia? Que la víctima no dio su consentimiento para que ocurrieran esos hechos. Les voy a hablar ahora de dos delitos cuyas circunstancias especiales tienen que ver con la víctima. La primera es el acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Esto qué quiere decir? Que el consentimiento ha sido mediado por alguna circunstancia en la cual la conciencia de la persona no está del todo respetada. Por ejemplo, si la persona está drogada o alguna de esas circunstancias parecidas. Otro delito que es muy importante es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La ley colombiana define que los menores de 14 años no están en capacidad de consentir una relación sexual. Por consiguiente, aunque la víctima haya dicho que está de acuerdo con tener esa relación sexual, la ley penal lo sanciona. Ten en cuenta que no importa si sea tu novia, no importa si él o ella hayan consentido, las relaciones sexuales con los menores de 14 años están prohibidas por ley en Colombia. Además, incluso en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la pena será privativa de la libertad en la medida en que todos los delitos sexuales que mencionamos tienen una pena mínima de 6 años. Ahora hablaremos de las lesiones personales. Este delito busca proteger la integridad física como psicológica de las personas. Para determinar la pena en los casos de lesiones personales hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, el tiempo de incapacidad para trabajar de la víctima. Luego, la deformidad física que puede tener la víctima con ocasión de los daños. Finalmente, se tendrá en cuenta si tiene una pérdida ya sea anatómica o funcional del miembro u órgano. ¿Qué quiere decir eso? Si la víctima pierde del todo el órgano o el miembro o si sencillamente ya no sirve para lo que debería servir. La sanción podrá variar, además, teniendo en cuenta si fue utilizado algún agente químico o corrosivo para causar las lesiones, si el autor lo hizo a propósito o no, y si las lesiones fueron permanentes o transitorias. Teniendo en cuenta que la dosificación de la pena puede ser de más de 6 años, podrá haber en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes una privación de la libertad. Ahora hablaremos del delito de violencia intrafamiliar. Este delito consiste en maltratar física o psicológicamente a algún miembro del núcleo familiar o cuidadores. Ahora bien, como este delito tiene una pena mínima menor de 6 años en el Código Penal, solo serán castigables con pena privativa de la libertad dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes los delitos que sean con una víctima mujer, niños, adolescentes, personas mayores de 60 años o en situación de discapacidad. En este video vimos en qué consiste el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así como vimos algunos delitos y sus posibles sanciones aplicables. Es importante entonces que tengas en cuenta que hay actos que acarrean consecuencias muy graves para tu vida y para tu futuro. Pero también queremos que sepas cuáles son tus derechos como procesado y como víctima en el caso de que ocurra alguno de estos delitos.